Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 51. Danzo no lo estaba pasando precisamente bien últimamente. Desde la disolución de Root, apenas le quedaban hombres bajo su mando. Aunque todos los antiguos miembros de Root habían sido sometidos a maldiciones que les impedían hablar, Hiruzen había anticipado claramente los planes de Danzo. No solo dispersó a los miembros de Root, sino que también asignó a otros Anbu para vigilarlos, incluso enviándolos con frecuencia a misiones peligrosas, misiones en las que no tenían ninguna posibilidad de comunicarse con Danzo. Debido a esto, la capacidad de Danzo para utilizar a sus antiguos subordinados había disminuido significativamente. Además, la mala fama de Danzo y su participación en la masacre del clan Uchiha le habían granjeado el odio de muchos clanes nobles. Si se atreviera a provocar problemas ahora, no conseguiría más que represalias. Alguien como Natsuki, un genio capaz de realizar sellos con una sola mano, era sin duda alguien a quien Danzo tenía en la mira. Pero el problema era que Natsuki se llevaba demasiado bien con los hijos de los clanes más importantes, incluso había visitado sus casas como invitado y compartido comidas. Conocía a los líderes de los clanes Nara, Akimichi y Aburame. ¿Cómo iba a poder Danzo acercarse a él en esas circunstancias? Y luego estaba una cosa más: el juego de cartas Ninja Killer que Natsuki inventó se había vuelto increíblemente popular. Incluso el propio Daimi jugaba a ese juego y había preguntado por el nombre de su inventor. Danzo no se atrevía a hacer ninguna imprudencia contra Natsuki, y sabía perfectamente que Hiruzen tampoco se lo permitiría. Para no quedar mal, era mejor fingir que no sabía nada. Comillas, maldita sea, ese mocoso astuto, debería haberte investigado hace mucho tiempo. Sí, si Danzo lo hubiera investigado antes, las cosas habrían sido muy diferentes. Cuando Ninja Slayer aún no era un éxito, Danzo seguía resentido por haber sido derrotado en la mesa de cartas. Si hubiera descargado su ira contra el niño que inventó el juego, nadie lo habría detenido. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Comillas HMPH, cuando me convierta en el quinto Hokage, ese mocoso trabajará para mí de todos modos, y ese malvado Uchiha y el mocoso del nueve colas también, todos estarán bajo mi mando, el quinto Hokage. Ya verás, el puesto de Hokage es mío. Academia Ninja, después de clases. Natsuki se despidió de sus amigos y se dirigió al mercado a comprar algunos ingredientes. Esta noche, quería preparar una buena comida para recompensar a Tenten, que había estado trabajando duro en las misiones. También planeaba prepararle unos panecillos de carne para que tuviera algo rico para comer durante las misiones. A Tenten le encantaban los bollos de carne. Mientras Natsuki seleccionaba los ingredientes, de repente vio pasar a un hombre de pelo blanco y gafas con una cálida sonrisa. La amable sonrisa del hombre transmitía una impresión bondadosa, y la banda protectora en la frente indicaba que era un auténtico shinobi. Pero lo que llamó la atención de Natsuki no fue la apariencia del hombre, sino que lo reconoció. Yakushi Kabuto, el maestro de las ilusiones. Así es, este tipo era un espía encubierto en Konoha. Kabuto trabajaba para Orochimaru, infiltrándose en Konoha para recabar información sobre jóvenes shinobi que pudieran ser recipientes para la técnica Fushi Tensei, reencarnación del cadáver viviente. Participaría en varios exámenes Chunin durante los 2 años siguientes, hasta que Orochimaru eligió a Sasuke, lo que desencadenó el plan de aplastamiento de Konoha. Kabuto desempeñaría un papel fundamental en dicha operación. ¿Acaso pasaba por allí deliberadamente para observar a Natsuki, la prodigio del sello con una sola mano recientemente descubierta? ¿O fue solo una coincidencia? Para ser sincera, Natsuki no sabía muy bien cómo juzgar a Kabuto. Era un genio y una figura trágica, pero también alguien que había hecho daño a muchos. Este mundo era retorcido, muchas cosas no podían juzgarse fácilmente en términos de bien o mal. En cualquier caso, si Kabuto se atrevía a atacarlo, Natsuki jamás lo dejaría pasar. En cuanto al plan de aplastamiento de Konoha, haría todo lo posible por detenerlo. Le daba igual si Hiruzen vivía o moría, pero la familia de Tenten tenía muchos negocios en Konoha. No podía arriesgarse a que se vieran envueltos en el caos. Tras la marcha de Kabuto, Natsuki perdió el interés por ir de compras. Rápidamente cogió algunos ingredientes frescos y regresó a la tienda de herramientas ninja. Unos días después.
El equipo Wii finalmente se tomaba un merecido descanso de las misiones y se concentraba en una sesión de entrenamiento. Con la aprobación de Wii, Sensei, Tenten llevó a Natsuki para que observara. Natsuki llegó preparada, con una gran variedad de comida casera. El entrenamiento con el equipo Wii fue intenso. Comparado con los regalos llamativos, la buena comida era mucho mejor. Poco después, Natsuki y Tenten llegaron al campo de entrenamiento. Lee y Neji ya estaban trabajando duro, mientras que Wii les daba instrucciones cerca. Comillas Wii, Sensei, Neji, Lee, ya estamos aquí, gritó Tenten. Ella lo presentó diciendo, este es mi novio, Natsuki. Quizás hayan oído hablar de él, en nuestra tienda vendemos el juego de cartas Ninja Slayer, y él es quien lo creó. Comillas Ninja Slayer fue creado por Natsuki. Comillas la tienda que vende Ninja Slayer es tuya. Wii y Lee tenían claramente prioridades diferentes, pero ambos estaban observando con curiosidad a Natsuki. Incluso Neji sentía curiosidad. Tenten había dicho una vez que Natsuki era más fuerte que él. Eso significaba que podría ser un rival digno. Ya estaba pensando en entrenar con él para medir su fuerza. Natsuki los saludó rápidamente. Encantada de conoceros, Wii, Sensei, Lee, Neji. Traje algo de comida, ¿por qué no comemos algo? El entrenamiento es agotador, hay que mantener la energía. Traje mucha carne de res, seguro que os encantará. La carne de res, rica en proteínas, es la favorita de los practicantes de Taijutsu. Incluso alguien como Wii, un Junin, no tenía muchas oportunidades de disfrutar de la carne de res. Poco después, con la ayuda de Tenten, Natsuki preparó la mesa y sirvió carne estofada y otros platos. El grupo se abalanzó sobre la comida, y tanto Wii como Lee pronto estaban elogiándola con la boca llena. Por cierto, Tenten dijo que te interesa aprender el Hachimon Tonk, formación liberada de las 8 puertas, dijo Wii entre bocado y bocado. Como ya le dije, aprender las 8 puertas no es fácil. Requiere un cuerpo increíblemente fuerte. Déjame ver tu condición física. Si no está a la altura, por muy sabrosa que sea tu carne, tendré que rechazarla. Natsuki respondió con seguridad, Wii, Sensei, siéntase libre de comprobarlo. Mi cuerpo no es más débil que el suyo. Wii no dudó. Empezó a palpar los músculos de Natsuki. Tras unos cuantos pellizcos, exclamó, ¡guau! ¡Qué músculos tan firmes! Tienes una fuerza impresionante. Debes haber recibido un entrenamiento intenso en tu juventud. Muy bien, tu condición física es excelente. Por ahora, has superado la prueba. Pero a continuación, vamos a tener un duelo de jóvenes. Necesito ver si tu fuerza es solo apariencia y no sustancia. Comillas de acuerdo. Como quieras ponerme a prueba, Wii, Sensei, lo haré. Natsuki rebosaba confianza. Al fin y al cabo, había entrenado durante años bajo gravedad aumentada, prestando mucha atención al cuidado de su cuerpo. No solo su fuerza era formidable, sino que su cuerpo estaba prácticamente libre de lesiones ocultas. Si él no estaba capacitado para aprender las 8 puertas, Lee tampoco lo estaría. Una vez que terminaron de comer y tuvieron un poco de tiempo para digerir, Natsuki y Wii se quedaron frente a frente. Lee era el árbitro. Tenten observaba nerviosamente desde la distancia. Confiaba en Natsuki, pero aún así, era Wii, Sensei, un Chunin de élite. No era alguien fácil de manejar. Comillas comenzar. Ante el grito de Lee, Natsuki desapareció del lugar en un instante. Fin del capítulo. Capítulo 52. TL, de ahora en adelante, traduciré el jutsu al romaji y al inglés. Comenzar. Qué rápido. Neji y Lee se quedaron atónitos. Wii también concentró su energía, adoptando de repente una postura firme como la de un caballo. Levantó el brazo derecho para bloquear. ¡Pam! La pierna de Natsuki, como un látigo, se estrelló contra el brazo de Wii, y el viento que se generó por el impacto levantó piedras y polvo del suelo. Aunque Wii se preparó a tiempo, la fuerza del impacto lo empujó varios metros hacia atrás. Comillas, qué potencia, sigue así. Wii estaba claramente complacido. Inmediatamente contraatacó con una patada giratoria. Comillas con Oda y Senp, gran torbellino de hojas. Pan, pan, pan. Sus puños y piernas chocaban una y otra vez, produciendo estruendos ensordecedores. La fuerza de sus golpes generaba ondas expansivas que hacían temblar el aire y levantaban aún más polvo y escombros. Ambos se movían velozmente entre la arena y las rocas que volaban a su alrededor, tan rápido que solo Neji podía seguirlos con su Byakugan. Demasiado rápido. Es imposible seguirlo a simple vista. Natsuki tampoco usó ningún ninjutsu. Como Wii quería poner a prueba su fuerza física, optaría por el taijutsu puro. En los últimos años,
Natsuki no solo se había dedicado a repartir leche, excavar y extraer minerales en la sala de entrenamiento de gravedad, sino que también había perfeccionado sin descanso sus golpes. Las técnicas que le enseñaban en la academia hacía tiempo que resultaban insuficientes, así que recurrió a la biblioteca, buscando en los libros registros detallados de técnicas de combate cuerpo a cuerpo para seguir mejorando. En realidad, aprender a moverse también implicaba aprender a generar y aplicar fuerza. Muchas técnicas obtenían su poder no solo de la fuerza bruta, sino también del dominio de los principios cinéticos, lo que hacía que los movimientos fueran potentes, eficientes y fluidos. Esto dio forma a lo que se denominó un estilo de lucha. En términos de videojuegos, no se trata solo de maximizar el daño, sino que también se necesita una gestión adecuada del tiempo de recarga y combos fluidos para garantizar ciclos de ataque continuos. Tras años de entrenamiento, Natsuki había desarrollado su propio estilo de lucha. Incluso sin usar Rokushiki, los 6 poderes, distaba mucho de ser débil, pero aún necesitaba perfeccionarlo y, sobre todo, adquirir experiencia real en combate. Al enfrentarse a un Chunin especialista en Taijutsu como Gui, era lógico que estuviera en desventaja, pero Natsuki tenía una resistencia increíble y no temía recibir una paliza. Tras media hora de intenso combate, la pelea de Taijutsu llegó finalmente a un satisfactorio final. Gui lucía una sonrisa radiante, claramente muy satisfecho con la condición física de Natsuki. También notó que Natsuki tenía un gran instinto para la batalla, capaz de mejorar durante el combate y subsanar gradualmente las deficiencias en su técnica. Un estudiante tan prometedor que aspira a aprender el Achimon Tonk, formación liberada de las 8 puertas, Gui sin duda no lo rechazaría. En cuanto al personaje de Natsuki, Gui confiaba en su intuición, o mejor dicho, confiaba en los puños y las patadas. Los hombres de verdad hablan a través de la batalla. Gui creía que cada puñetazo y patada que Natsuki lanzaba estaba lleno de determinación y sinceridad. Y en los últimos días, tras conocer mejor a Tenten, una chica amable e inteligente, Gui llegó a la conclusión de que nadie que le cayera bien podía ser mala persona. Evaluación completada. Comillas jajaja. Eso sí que es juventud, ¿verdad, Natsuki? Gui le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, mostrando sus dientes. Comillas oh, qué pelea tan apasionada y juvenil, Gui, sensei. Natsuki también levantó el pulgar. Tenten, sin embargo, sintió que se le encendían las alarmas. Tenía el horrible presentimiento de que su novio se estaba convirtiendo a la religión por culpa de ese profesor Kappa. Esto se estaba yendo al traste rápidamente. Ella no pensaba casarse con un Kappa. Lamentablemente, Gui aún no había terminado. De repente preguntó, Natsuki, ¿quieres aprender las 8 puertas para volverte más fuerte? Pero, ¿por qué quieres volverte fuerte? Natsuki comprendió que aquello era otra prueba. Miró fijamente a Gui a los ojos y dijo, para proteger a Tenten, y para proteger a mis amigos. Por eso necesito fuerza. El camino de un ninja nunca es seguro. Algún día nos enfrentaremos a enemigos, pero si soy lo suficientemente fuerte, las personas que me importan no correrán peligro. Creo en eso. Gui asintió con firmeza y luego rompió a llorar. Con el pulgar en alto una vez más, exclamó, comillas bien dicho, eso sí que es juventud. Muy bien, te transmitiré el secreto de las 8 puertas. Natsuki también levantó el pulgar en señal de aprobación. Comillas gracias, Gui, sensei, no te defraudaré. Lee, a su lado, lloró aún más fuerte, comillas va, eso fue tan conmovedor y apasionado. Natsuki, eres increíble. ¿Por qué se están convirtiendo todos en la misma persona? Murmuró Tenten con exasperación. Ella misma estuvo a punto de llorar, pero en serio, no quería que su novio se convirtiera en otro Kappa. Afortunadamente, el ambiente pronto volvió a la normalidad. Gui le entregó un pergamino a Natsuki. Aunque lo ideal sería enseñarte personalmente, no eres mi alumna, y mi principal responsabilidad es entrenar a estas 3. Así que te daré el pergamino de las 8 puertas. Eres muy lista, deberías poder estudiarlo por tu cuenta. Si tienes algún problema, pídele a Tenten que le transmita un mensaje, o espera a que esté libre y te ayudaré a resolver tus dudas. Natsuki aceptó el pergamino e hizo una leve reverencia. Comillas muchas gracias, Gui, sensei. Gui lo desestimó con un gesto alegre. Estaba de muy buen humor, después de todo, las 8 puertas ahora tenían un nuevo sucesor. No le importaba mucho guardar las técnicas para sí mismo. Además, el origen de las 8 puertas era incierto. Las había aprendido de su padre, pero ni siquiera su padre era el creador original. Transmitirlo no causaría ningún problema, y no era como si se lo estuviera enseñando a alguien de fuera del pueblo.
Pero Natsuki aún no había terminado. Puso a prueba su suerte un poco más. Sensei, en realidad tengo otro favor que pedirle. Me gustaría que me presentara a Kakashi, senpai. ¿Quieres conocer a Kakashi? Los ojos de se iluminaron. Es mi eterno rival. ¿Quieres aprender ninjutsu de él? Tienes buen gusto. Kakashi es un genio conocido en toda la aldea. Natsuki negó con la cabeza. No, no. Escúchame, Sensei. Déjame contarte mi plan de entrenamiento. He investigado un poco, no solo sobre tu padre, sino también sobre el padre de Kakashi, senpai. Sakumo, el colmillo blanco de Konoha. Fue en su día más famoso que los Sannin. Su ataque, Rikenjutsu, estilo de espada-ataque, infundía terror en todas las aldeas shinobi. Mi plan es dominar tanto las 8 puertas como el estilo de espada-ataque. Esa respuesta pilló a completamente desprevenido. Neji y Lee intercambiaron miradas, nunca antes habían oído el nombre de Sakumo. Incluso Tenten se sorprendió. Natsuki nunca lo había mencionado, ni a Sakumo, ni a su estilo de espada, ni siquiera el nombre ataque. Pero cuando recordó la espada demoníaca mil filos que Natsuki había diseñado, pensó que en realidad tenía sentido que él se dedicara a un estilo de espada poderoso. No esperaba que supieras lo de Sakumo, senpai. Suspiró con emoción. Tienes razón. En aquel entonces, la habilidad con la espada de Sakumo, senpai era absolutamente aterradora. Lo llamaban el colmillo blanco de Konoha. Su reputación incluso superaba a la de los Sannin y conmocionó a todo el mundo ninja. Si quieres aprender sus técnicas de espada, lo entiendo perfectamente. Si yo tuviera talento para la espada, también querría aprender. Un veterano de esa época, tenía, naturalmente, un conocimiento más profundo de la fuerza y la fama del colmillo blanco. Aunque aquellos días hayan pasado, el verdadero poder nunca se desvanece con el tiempo. Pensó en su querido amigo Kakashi, quien había abandonado el estilo de espada-ataque tras la muerte de Sakumo. Un nuevo sucesor de la espada tal vez no sería tan mala idea. Fin del capítulo. Capítulo 53. Una vez que lo comprendió, se sintió completamente iluminado. Él asintió y dijo, de acuerdo. Cuando tenga tiempo, te presentaré a Kakashi, pero si está dispuesto a enseñarte el Kenjutsu ataque o no, dependerá de ti ganártelo. Lo entiendo. Gracias, Sensei. Natsuki le dio las gracias una vez más con sinceridad. Luego alzó la vista con una gran sonrisa. Sensei, las 8 puertas son poderosas, y el Kenjutsu ataque también. Si logro dominar ambos, sin duda lo superaré y me convertiré en el shinobi más fuerte de Konoha. Se entusiasmó al instante. Comillas, buen chico. Esa es la actitud. Pero si quieres superar a la bestia azul de Konoha, aún te queda un largo camino por recorrer. Aún así, en honor a tu determinación juvenil, te doy este traje ajustado. Mientras hablaba, sacó de repente un traje de spandex verde de quién sabe dónde. En el instante en que Natsuki lo vio, se le heló la sangre. Tenten no pudo soportarlo más. Extendió los brazos para interponerse entre Natsuki y él. Comillas, absolutamente no. No quiero que mi novio se convierta en un kappa. Pero le parecía sumamente disgustado. Comillas, ¿qué dices, Tenten? Esto es el reconocimiento de Sensei a la juventud de Natsuki. ¿Y cómo se parece a un kappa? Es genial. A le encantaba ese tipo de reconocimiento. Al oír esto, simplemente le entregó el traje de spandex a Lee, comillas Lee. Como Tenten no deja que Natsuki lo use, te lo doy a ti. También he visto tu juventud y tu pasión. Póntelo y ve a perseguir tus sueños. Comillas a. Gracias, Sensei. Lee se emocionó hasta las lágrimas y abrazó a con fuerza. Detrás de ellos, era como si la escena se trasladara a una playa al atardecer, con las olas rompiendo contra las rocas mientras la imagen se congelaba como una pintura. Tenten frunció el ceño. No sabía ni por dónde empezar a quejarse. Por suerte, Sensei no insistió en que Natsuki llevara el traje verde. De lo contrario, su novio se habría convertido en un auténtico kappa. Neji tampoco estaba acostumbrado a este tipo de escena. Provenía de un clan prestigioso donde la etiqueta lo era todo, y se esperaba que cada movimiento siguiera el decoro apropiado. Al ver a su profesor y a su compañero comportándose de forma tan extraña, no sabía si reír o llorar, pero al menos seguía respetando la fuerza de Sensei. Mientras pudiera volverse más fuerte bajo su tutela, Neji estaba dispuesto a reconocerlo. Sin embargo, en ese momento había algo más importante. Neji se giró de repente hacia Natsuki. Natsuki, Tenten siempre está hablando de ti, diciendo que eres mucho más fuerte que ella. También vi tu pelea con Sensei hace un rato.
Aunque solo fue taijutsu, me impresionaste. Por favor, entrena conmigo. Quiero ver tu verdadera fuerza. Natsuki no se sorprendió por esto. Los genios siempre han tenido su orgullo, especialmente alguien como Neji, un talento excepcional del clan Iga. Aunque poseía el sello del pájaro enjaulado, seguía confiando en sus habilidades. No haber podido derrotar a Tenten ya lo había irritado, y ahora Tenten afirmaba que Natsuki era aún más fuerte. Por supuesto que Neji no se iba a quedar de brazos cruzados. Comillas muy bien. Siempre he querido experimentar la fuerza de un genio Iga en persona. Natsuki aceptó el desafío. Comillas entonces yo seré el árbitro. Gui se ofreció voluntario de nuevo enseguida. Le apasionaba especialmente este tipo de partidos entre compañeros, porque, a su juicio, representaban la esencia misma de la juventud y el espíritu apasionado. Tenten tenía plena confianza en Natsuki. Contra Neji, tuvo que usar sus mejores cartas para tener alguna posibilidad de ganar, pero Natsuki era diferente. Su fuerza ya estaba cerca del nivel de un Chunin. No estaba segura de la diferencia exacta, pero estaba segura de que Neji no tendría ninguna posibilidad. Los dos se enfrentaron en un gesto de confrontación y se plantaron uno frente al otro. Al grito de Wii de comillas comiencen, el combate dio comienzo de inmediato. Comillas Soru. Zas, Natsuki desapareció. Neji no entró en pánico. Ya había activado su Byakugan. Comillas con el Byakugan, tus movimientos no pueden escapar de mi vista. Al segundo siguiente, la patada de Natsuki se dirigió hacia él. Neji apenas logró bloquearla, pero claramente subestimó la fuerza, el impacto masivo lo lanzó por los aires al instante. El Byakugan era indudablemente poderoso, podía rastrear fácilmente a los oponentes. Pero el hecho de que pudieras verlo no significaba que tu velocidad pudiera igualarlo, y verlo tampoco significaba que pudieras resistirlo. La velocidad y la fuerza de Natsuki superaban claramente a las de Neji. Neji se dio cuenta rápidamente y se volvió más cauteloso. Interiormente, se maravilló, y ahora creía plenamente lo que Tenten le había dicho. Natsuki era realmente más fuerte. Derrotarlo sería increíblemente difícil. Natsuki vio a Neji adoptar la postura del puño suave y, sin dudarlo, se adentró en el círculo de los 8 trigramas de Neji. Neji tampoco se contuvo, inmediatamente desató su Ake Rokugen SH, 8 trigramas 64 palmas. El puño suave, imbuido de chakra, parecía delicado, pero podía aplastar fácilmente los órganos internos. Pero Natsuki formó con calma algunos sellos con las manos, y de repente todo su cuerpo se aplanó. O mejor dicho, se convirtió en una figura bidimensional, delgada como el papel. Las 64 palmas de Neji eran rápidas y feroces, pero en el momento en que los vientos de palma se acercaban, la plana como el papel Natsuki se alejaba ondeando con la brisa, esquivando por completo los golpes. Eso es, Kami, dibujo en papel, del Rokuseki. Tenten ya había demostrado los 6 poderes con anterioridad, así que Ui, Lee y Neji lo reconocieron. Pero en aquel entonces, Tenten solo lo había demostrado, no había mostrado su aplicación práctica en combate. Ahora que lo veían usarse con eficacia, todos se quedaron sin palabras. Romper un trozo de papel fino y ondeante no es tan fácil como parece. Incluso para un hombre fuerte, intentar romper papel con toda su fuerza no es sencillo. Requiere delicadeza. Y la delgadez de Natsuki no solo era flexible, sino también ultraligera. Incluso un soplo podía hacerla volar, por no hablar de los vientos de palma de Neji. En ese momento, Neji se encontró incapaz de asestar un solo golpe. Sin embargo, Natsuki aprovechó el breve instante justo después de que terminaran las 64 palmas, su cuerpo volvió instantáneamente a la normalidad y ambos puños se tornaron de un negro azabache mientras golpeaba con fuerza a Neji. Comillas Tekkai Ken, puño de cuerpo de hierro. Toma esto. Neji percibió lo temibles que eran esos puños negros y no se atrevió a bloquearlos con las manos desnudas. Rápidamente sacó un kunai para interceptarlos. Clang, el sonido del metal chocando resonó, con chispas volando, los puños de Natsuki realmente eran como bloques de hierro. Y no cedió, sus puños se volvieron más rápidos y feroces. Neji no tuvo más remedio que ponerse completamente a la defensiva. Tras más de una docena de intercambios, la desventaja de Neji se hacía cada vez más evidente. Comillas maldita sea, esto no funciona, Kaiten. Neji giró rápidamente, el chakra brotando de sus tenketsu para formar un escudo hemisférico giratorio, tratando de hacer retroceder a Natsuki y ganar algo de espacio para respirar.
Natsuki retrocedió un poco, pero también desactivó su cuerpo de hierro, rápidamente formó sellos con las manos y creó un clon de sombra. El clon se enterró inmediatamente bajo tierra mientras el verdadero Natsuki saltaba alto en el aire. Comillas, atacar desde abajo para romper mi Kaiten, esa es una jugada inteligente. Neji tenía que reconocer el mérito donde correspondía. Su Akes Kaiten, palmas de los 8 trigramas que irán hacia el cielo, podía bloquear ataques desde todas las direcciones, incluso desde arriba, pero el suelo bajo él era un punto ciego. Si Natsuki atacara desde el subsuelo, se vería obligado a dejar de girar. Fin del capítulo. Capítulo 54. Toton, Shinjutsu no Jutsu, estilo de la tierra, Jutsu de cazador de cabezas. El clon de sombra emergió del suelo, pero Neji ya había calculado el momento a la perfección. Detuvo instantáneamente su Kaiten y golpeó hacia abajo con una sola palma. ¡Boom! El clon explotó debajo de él. Mientras tanto, Natsuki usó Hep, Monbalk, para correr por los aires y desató una ráfaga de Rangyaku, patadas tempestuosas. Los cortes en forma de media luna envolvieron por completo a Neji, justo cuando se encontraba en la fase de enfriamiento tras usar Kaiten. Sin más remedio que esquivar. Neji apretó los dientes y rodó varias veces por el suelo. Logró esquivar un golpe directo, pero uno de los ataques le cortó el brazo. Y Neji también lo sabía, Natsuki podría haber usado Rangyaku justo cuando atacó al clon subterráneo. Si lo hubiera hecho, Neji no habría podido esquivarlo en absoluto. Era evidente que Natsuki se había contenido. Rokushiki era realmente poderoso. Pero entonces Neji negó con la cabeza, no, lo poderoso no era el Rokushiki, sino el propio Natsuki. Tenten también conocía los 6 poderes, pero cuando los usaba, Neji no se sentía tan amenazado. Quizás porque no era experta en su uso o porque sus movimientos eran demasiado rígidos. Funcionaban bien contra ninjas promedio, pero no contra los de élite. En comparación, Natsuki tenía unos instintos de combate asombrosos. Sabía adaptarse a la batalla y no se limitaba a usar solo los 6 poderes, sino que los combinaba con el ninjutsu. Si hubiera tenido otras técnicas, sin duda las habría incorporado también. Personas como él, que comprendían de verdad el combate, eran una amenaza real. Perdí. Neji admitió la derrota con calma. Quizás era la primera vez que se rendía ante alguien de su edad. Curiosamente, fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Quizás la etiqueta de genio había sido una carga todo este tiempo. No haber perdido nunca contra sus compañeros significaba no haber encontrado jamás un rival digno, ni una forma clara de mejorar. Pero ahora había aparecido alguien más joven que él, y mucho más fuerte. Hizo que la vida fuera más interesante. Además, había otra cosa. Se dio cuenta de que Natsuki no pertenecía a un clan noble, sino que era un civil común y corriente. Y en ese instante de admitir la derrota, su arraigada creencia de que el destino era inmutable se hizo añicos. Si incluso un civil podía derrotar a un prodigio de un gran clan, ¿acaso eso no significaba que podía tomar las riendas de su propio destino? Por suerte, Natsuki no tenía ni idea de lo que pasaba por la cabeza de Neji. Porque si lo hubiera hecho, sin duda le habría dicho, Neji, tu idea original no estaba equivocada, porque no soy un civil normal, soy un personaje tramposo. Aplausos, aplausos, aplausos. Tenten estaba radiante de orgullo, su novio acababa de derrotar al genio del clan Iga. Tenía motivos de sobra para estar orgullosa. Lee estaba aún más entusiasmado. Ver a alguien como Natsuki, una civil, derrotar a alguien de un clan prestigioso significaba que todo era posible. Eso significaba que su sueño también podría hacerse realidad algún día. Gui volvió a llorar, por la energía juvenil y apasionada de estos dos jóvenes. Natsuki aterrizó desde el aire e intercambió el sello de reconciliación con Neji. Sonrió y dijo, el puño suave del clan Iga realmente hace honor a su nombre, especialmente Kaiten. Si no conociera el estilo tierra, no tendría ni idea de cómo superarlo. Pero Neji negó con la cabeza. Estás siendo modesto. Estoy seguro de que tenías otras maneras. Te lo creo. Oh. No estarás usando tu Byakugan para leer mis secretos, ¿verdad? Natsuki no entendía del todo por qué Neji había dicho eso, pero supuso que era porque Neji reconocía su fuerza. Al fin y al cabo, cuando Neji reconocía a alguien, parecía creer que esa persona podía obrar milagros. Igual que en la historia original, con Naruto. Tras perder contra él una vez, Neji actuaba como si Naruto fuera todopoderoso. Cada vez que surgía un problema, decía, si fuera Naruto, sin duda haría esto o aquello. Sonaba a halago forzado, y la verdad, resultaba un poco incómodo.
Al menos cuando Natsuki la vio en su vida pasada, le pareció bastante vergonzosa. Porque la actuación de Naruto solía ser bastante mediocre, resultaba a la vez frustrante y divertido de ver. Muy bien, aquí termina el intenso combate. Todavía no es muy tarde, así que comencemos a entrenar. Natsuki, si no tienes nada más que hacer, únete a nosotros. Gui no había olvidado sus obligaciones. La sesión de entrenamiento de hoy no podía desperdiciarse. Natsuki miró al cielo y declinó amablemente, todavía tengo que ir a comprar víveres y cocinar. Tenten ha estado entrenando duro hoy, necesita una buena comida para recuperarse. Al oír eso, Tenten se sonrojó por primera vez, aunque no pudo evitar sentirse orgullosa también. Este tipo de exhibición cariñosa, sinceramente se sintió bastante bien. Guino insistió, está bien, adelante. Cuando tengas tiempo libre, le pediré a Tenten que te avise, te llevaré a conocer a Kakashi. Natsuki le dio las gracias de nuevo, se acurrucó con Tenten un momento, luego se dio la vuelta y se marchó. En realidad, ya estaba ansioso por ir. Si Neji no lo hubiera retado, ahora mismo estaría en la sala de entrenamiento de gravedad estudiando las 8 puertas. Y poco después de su partida, la información ya había sido entregada en la oficina del Hokage. Hiruzen leyó en silencio el informe que le había traído el Ambu mientras fumaba su pipa. No me lo esperaba. Ese chico, Natsuki, es muy listo, no solo quiere aprender las 8 puertas de Gui, sino que también busca el Kenjutsu ataque. Si logra dominar ambos, podría ser tan fuerte como Kakashi. Entonces Konoha tendrá otro verdadero guerrero poderoso, y no habrá necesidad de temer las amenazas de otras aldeas. Tampoco esperaba que ya fuera tan fuerte, crear su propio Taijutsu Rokushiki, e incluso derrotar a Neji. Vaya, qué prodigio, cómo debería organizar las cosas para él. Bueno, si Gui confía en él, entonces no debería haber ningún problema. Gui puede ser ruidoso y excéntrico, pero sus instintos son muy agudos. Si Natsuki tuviera algún problema, Gui definitivamente no le habría enseñado las 8 puertas. Aún así, no hay prisa. Natsuki conocerá a Kakashi tarde o temprano, y a Kakashi no es fácil engañarlo. Si Natsuki logra ganarse su aprobación, significará que es realmente digno de confianza. Solo entonces podremos confiar plenamente en él. Esperemos a ver qué pasa. El corazón de Hiruzen rebosaba de ilusión por Natsuki. En los últimos años, la fuerza de Konoha había disminuido rápidamente. Sakumo había muerto. Minato había muerto. Orochimaru desertó. Tsunade y Jiraiya se marcharon. Incluso cuando Shisui finalmente reapareció, él también pereció. Si todas esas personas hubieran sobrevivido, Konoha no estaría en su estado actual. Hiruzen no ignoraba esta realidad, pero estaba envejeciendo. Ahora, lo único que podía hacer era esperar que la siguiente generación estuviera a la altura de las circunstancias. Por suerte, esta nueva generación no se limitaba solo a Naruto, el Jinchuriki. Estaban Sasuke, Neji, todos los herederos de los clanes principales, y ahora, uno más, Natsuki, sin mencionar a Tenten, que también parecía bastante talentosa. Por fin, la aldea oculta de la hoja volvía a mostrar signos de recuperación. En pocos años, Konoha podría volver a alcanzar su máximo esplendor. Antes de morir, debo devolverle a Konoha su antigua gloria. Me niego a abandonar este mundo solo con desprecio y arrepentimiento. Con esa resolución, Hiruzen recogió un nuevo lote de archivos ninja. Necesitaba decidir con cuidado, quién sería el mejor Chunin para ser el mentor de Natsuki. Además, tenía que vigilar a Danzo. No podía permitir que Danzo volviera a corromper a los jóvenes prometedores del pueblo. Fin del capítulo. Capítulo 55. Tras comprar todos los víveres en el mercado, Natsuki regresó directamente a la tienda de herramientas ninja. El dueño de la tienda, su suegro, solo le dirigió una mirada, no dijo nada y fingió atender el local, pero era evidente que estaba esperando algo. Natsuki casi no pudo contener la risa. Este hombre era un padre ejemplar. Claro que quería mucho a su hija, pero desde que Natsuki apareció, Tenten había empezado a ocultarle ciertas cosas a su padre. Sobre todo después de graduarse y convertirse en genin, apenas compartía nada sobre su vida ninja en la mesa. El dueño de la tienda estaba preocupado, pero era demasiado orgulloso para preguntar. Su única esperanza de obtener información era Natsuki. Natsuki sonrió. Oye, papá, fui a ver. El líder del equipo de Tenten es realmente impresionante, un Chunin de élite de la aldea llamado Mikgui.
Puede que parezca un poco excéntrico, pero es apasionado, sincero y se preocupa mucho por sus alumnos. Además, los compañeros de Tenten son muy fuertes. Uno de ellos es un prodigio del clan Iga, y el otro es excelente en el combate cuerpo a cuerpo. Añadió, como Tenten es excepcional lanzando herramientas ninja, su formación de equipo suele tener a sus dos compañeras al frente mientras ella les brinda apoyo desde atrás, así que realmente no hay peligro. El dueño de la tienda asintió levemente en señal de aprobación. Contar con un Junin de élite como líder de equipo era, sin duda, tranquilizador. Y saber que una de sus compañeras de equipo era una de las jóvenes promesas del clan Iga hacía que todo fuera aún más seguro. Tras tantos días de preocupación, por fin pudo respirar un poco más tranquilo, pero poco después, sintió una punzada de tristeza. Su hija, antes tan dulce, solía contarle todo sobre su vida escolar, pero ahora ni siquiera hablaba de su entrenamiento ninja. Todo fue culpa de esa mocosa de Natsuki. El dueño de la tienda le lanzó una mirada fulminante a Natsuki. Entendido. Ahora ve a cocinar, Tenten debería volver pronto. Por supuesto, Natsuki no discutió con su suegro. Tomó las compras y se dirigió a la cocina. No tenía tiempo para un duelo de miradas, estaba ansioso por examinar el pergamino de las 8 puertas. Arroz en la estufa, guiso hirviendo a fuego lento. Por fin tenía las manos libres. Sin dudarlo, sacó el pergamino de las 8 puertas y lo abrió con manos temblorosas. Lo que tanto había deseado durante tanto tiempo, finalmente estaba en sus manos. En el interior había un diagrama del cuerpo humano que señalaba la ubicación de las 8 puertas a lo largo del recorrido de los chakras, de arriba a abajo, puerta de la apertura, puerta del descanso, puerta de la vida, puerta del dolor, puerta del límite, puerta de la visión, puerta de la maravilla y puerta de la muerte. Junto al diagrama, había notas detalladas sobre la técnica para abrir cada puerta. Este era un método para liberar las restricciones naturales del chakra del cuerpo, lo que permitía al usuario explotar con varias veces, o incluso docenas de veces, su poder original. Sinceramente, parecía más roto que el Kaiken de Dragon Ball. Curiosamente, todos poseían estas 8 puertas. Siempre que la fuerza física alcanzara cierto nivel, cualquiera podía aprender la formación de las 8 puertas. Las 3 primeras puertas eran relativamente seguras, solo causaban fatiga tras su uso, no daño físico. Sin embargo, a partir de la 4ª puerta, el cuerpo sufriría daños cada vez mayores. En cuanto a la 8ª y última puerta, una vez abierta, se obtendría un poder aterrador, a costa de una muerte segura. Dejando de lado la puerta de la muerte, las primeras 7 ya habían valido la pena con creces. Al soportar la presión y las heridas, uno podía obtener una fuerza abrumadora a cambio. El cuerpo de Tenten se ha fortalecido con años de estimulación eléctrica. Su resistencia física no es mala. Abrir la 3ª puerta no debería suponer ningún problema. Con sus herramientas ninja, debería ser más que capaz de enfrentarse a Junin de élite. Pero tendré que recordarle, solo abre las 3 primeras puertas, nada más. Por si acaso, le daré 2 semillas Senzu, si se ve obligada a ir más allá, podrá hacerlo como último recurso, pero deberá comer una semilla Senzu después para recuperarse. Ahí, ser novio realmente pasa factura al corazón. Natsuki murmuró para sí mismo mientras pensaba en su propia situación. Cuando entrenó con Gui en Taijutsu puro, sintió la diferencia. Gui seguía siendo muy superior, no solo en experiencia de combate, sino también en resistencia física. Lo cual tenía sentido. Gui había entrenado su cuerpo sin descanso desde la infancia, durante décadas. Incluso con una sala de entrenamiento con gravedad artificial, era difícil superar ese nivel de dedicación en tan solo unos años, sobre todo teniendo en cuenta que Natsuki solo tenía 11 años. Dicho esto, el físico actual de Natsuki ya era extremadamente fuerte. Si abría la 7ª puerta, podría alcanzar sin duda un nivel de poder de combate de Kage. Comillas todavía no es suficiente. Ese no es mi objetivo. Como mínimo, para cuando llegue la 4ª Gran Guerra Ninja, quiero ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a Madara en su forma de los 6 caminos con solo la 7ª puerta. Mi cuerpo solo tiene 11 años ahora mismo. Después de graduarme el año que viene, no tendré que contenerme físicamente. Haré el entrenamiento de gravedad al máximo, superaré mis límites a diario y consumiré semillas Senzu si es necesario. No creo que no pueda lograrlo. Natsuki se fijó firmemente sus objetivos y volvió a leer el pergamino. Además del diagrama humano y las técnicas de apertura de puertas, el pergamino también incluía varios movimientos, como Konoha Senp, torbellino de hojas, Konoha Dai Senp, gran torbellino de hojas, o Moterrenge,
Loto frontal, Ura-Renge, loto inverso, Asakuhaku, pavo real matutino, Irudora, tigre diurno, y más. Pero no había registros de Sekiz, elefante vespertino, ni de Yagai, hombre nocturno. Esos movimientos requerían la puerta de la muerte. Quizás Wi no se atrevió a anotarlos, o tal vez aún no los había desbloqueado. Al fin y al cabo, algunas cosas solo podían entenderse al alcanzar ese nivel. Los movimientos de la puerta de la muerte probablemente solo se comprendieron después de que se abriera. Sin embargo, los principios que sustentan las demás técnicas se explicaron con claridad. Los movimientos de Lotus se basaban en la velocidad explosiva y el ataque implacable, poca técnica, solo velocidad pura. El pavo real matutino consistía en golpear con la suficiente rapidez como para crear ondas expansivas llameantes por la fricción del aire. El tigre diurno comprimía el aire en un solo punto para formar un enorme cañón de aire con forma de tigre. En resumen, utilizar una fuerza física descomunal para manipular el aire, ya sea mediante fricción o compresión, para desatar devastadores ataques a distancia o cuerpo a cuerpo. Cuando Wi abrió la puerta de la muerte, incluso distorsionó el espacio mismo. Su poder era así de aterrador. No es de extrañar que el propio Madara lo considerara el más fuerte en Taijutsu. Casi muere con esa patada. Si no fuera por las células de Hashirama que lo mantuvieron con vida, habría sido su fin. Cuando llegue el momento, dejaré que Wi patee primero, luego me lanzaré y le daré una patada extra en la cabeza. A ver si esas células pueden salvarte otra vez, Madara. Pero, tío, la octava puerta da miedo. Me pregunto si una semilla Senzu podría salvar a alguien de ella. Las semillas Senzu no parecen funcionar con las heridas del alma, pero la puerta de la muerte destruye principalmente el cuerpo, no el alma. Así que, si me pongo una semilla Senzu en la boca mientras abro la puerta de la muerte, ¿sobreviviría después? Natsuki consideró seriamente la posibilidad. Si alguna vez se viera atrapado en una situación sin salida, podría intentarlo. Además, necesitaba encontrar la oportunidad de darle una semilla Senzu a Wi, sensei. Dile que si alguna vez abre la puerta de la muerte, debe recordar guardarla en su boca. Y cuando ruge, asegúrate de no escupirla, porque esa semilla es un salvavidas. En la historia original, Wi sobrevivió a la apertura de la puerta de la muerte, pero quedó lisiado de por vida. Apenas apareció en Boruto, una verdadera lástima. Ni siquiera para agradecerle a Wi, sensei por haberle enseñado las 8 puertas, Natsuki permitiría que terminara así. Sin mencionar que Wi, sensei era el maestro de Tenten. Si algo le sucediera, a ella se le rompería el corazón. Y eso, él jamás lo permitiría. Fin del capítulo. Capítulo 56. Al anochecer, Tenten regresó con su habitual valentía. Aunque el cansancio aún se reflejaba en su frente y su ropa estaba empapada de sudor, su energía era alta, claramente, todavía era capaz de seguir el ritmo del riguroso programa de entrenamiento de Wi, sensei. En la línea temporal original, la resistencia física de Tenten no era suficiente al principio. Necesitó un entrenamiento prolongado antes de adaptarse gradualmente, aumentando sustancialmente sus reservas de chakra. Durante los segundos exámenes Chunin, invocó un mar con un pergamino, y para la cuarta gran guerra ninja, blandió el Basen, abanico de plátano, varias veces. Su nivel de chakra era sin duda comparable al de un Chunin. Pero ahora, la fuerza física de Tenten era muy superior a la de su contraparte original. Después de ducharse, llegó la hora de cenar. En la mesa, el dueño de la tienda tenía una expresión indecisa. No dejaba de mirar a Tenten de reojo, pero al verla comer tan alegremente, se contuvo y no dijo nada. Natsuki casi se echó a reír a carcajadas. Era totalmente previsible, aunque ya le había contado a su suegro, ese tacaño, la situación de Tenten, el viejo quería oírlo de boca de ella. Al fin y al cabo, nada sonaba mejor que tu propia hija te lo contara directamente. Debajo de la mesa, Natsuki extendió la mano discretamente y le pellizcó la rodilla a Tenten. Sobresaltada, levantó la vista de su tazón y miró a su novio, quien le hizo un gesto sutil con la barbilla hacia su padre. Siguió su mirada y vio la expresión incómoda de su padre, comprendiendo al instante el mensaje. Fue entonces cuando Natsuki habló, comillas ejem. Oye Tenten, ¿qué tal el entrenamiento de hoy? Tu padre y yo teníamos curiosidad. El dueño de la tienda se animó de inmediato, pero luego se dio cuenta de lo que Natsuki acababa de decir y lo miró de reojo. Comillas tu papá, seguro que te acostumbraste a llamarme así. Por suerte, Tenten retomó la conversación enseguida, el entrenamiento fue duro, pero logré seguir el ritmo. Wi,
Sensei dijo que sudar más en el entrenamiento significa sangrar menos en las misiones. Ah, y papá, uno de mis compañeros es un prodigio Iga. Luché contra él el otro día, y ¿sabes qué? Lo tuve contra las cuerdas todo el tiempo. De repente, Tenten no paraba de hablar, como si hubiera vuelto a ser la niña dulce que solía compartirlo todo con su padre. El dueño de la tienda asentía con la cabeza, hacía algunas preguntas de vez en cuando y no dejaba de sonreír. Su mirada hacia Natsuki se suavizó notablemente. Este futuro yerno, en realidad es bastante considerado. Supongo que dejaré de mirarlo con tanta hostilidad de ahora en adelante. Después de la cena, el cielo se había oscurecido. Tenten miró hacia afuera, luego a Natsuki, cuya expresión mostraba una inusual vacilación. Natsuki lo notó. Comillas, ¿qué te pasa, Tenten? Ella se apoyó en su hombro y dijo suavemente, por fin conseguiste el pergamino de las 8 puertas. Sé que te mueres de ganas de volver a casa y entrenarlo. Pero ya es de noche. Podría ser peligroso. Su preocupación no era infundada. Desde la caída del clan Uchiha, la seguridad interna de Konoha se había debilitado considerablemente. Había espías por todas partes y los informes de niños desaparecidos eran frecuentes. Por eso, Tenten se había vuelto extremadamente precavida. Al caer la noche, nunca dejaba que Natsuki volviera sola a casa. Pero también lo conocía demasiado bien. Había estado soñando con aprender las 8 puertas. Ahora que por fin tenía el pergamino, por supuesto que estaría ansioso por sumergirse en él. No quería detenerlo, pero no podía evitar preocuparse. Aunque sabía que era fuerte, la preocupación era preocupación. Natsuki la abrazó y le pellizcó la nariz juguetonamente. Preocupada. ¿Quién dijo que me voy a casa esta noche? Claro que quiero entrenar, pero primero necesito estudiar el pergamino a fondo. Y esta noche lo estudiaremos juntas. Con tu físico, abrir las 3 primeras puertas no debería ser un problema. Eso es más que suficiente para acabar con la mayoría de los enemigos. Tenten finalmente se relajó, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Inmediatamente, ella llevó a Natsuki a su habitación, lo empujó sobre la cama y saltó a sus brazos, cubriéndolos a ambos con las mantas. Natsuki estaba atónita. Tenten, espera, esto va demasiado rápido. Solo tienes 12 años, yo solo 11, e incluso si tu padre se muere por tener un nieto, esto es... Deja de soñar despierto. Tenten le lanzó una mirada fulminante. Comillas, ¿no dijimos que estudiaríamos las 8 puertas juntos? Saca el pergamino. Ah, de eso se trataba. Aún así, aunque solo estuvieran estudiando, ¿de verdad tenían que compartir una manta? Cualquiera se haría una idea equivocada. Natsuki no iba a protestar, desde luego, no iba a perder nada. La abrazó con fuerza, abrió el pergamino y ambos comenzaron a estudiar juntos las 8 puertas. Menos mal que aún era joven, de lo contrario, la tentación podría haberlo vencido. Por otro lado, con ella ya en sus brazos, bueno, había algunas ventajas de las que disfrutar. El beso de esta noche sabía a menta, probablemente a su pasta de dientes. Pasaron unos días, luego llegó el primero del mes. Natsuki había estado esperando esto. Por supuesto, estaba deseoso de entrenar las 8 puertas, pero también era muy cauteloso. En los últimos días, había memorizado cada detalle del pergamino, técnicas, mecanismos de las puertas, todo. Incluso repasaba mentalmente las rutinas, perfeccionando su comprensión. Solo faltaba que el laboratorio de entrenamiento especial abriera sus puertas esta noche. Ya le había avisado a Tenten con antelación, así que ella no esperaría que volviera a casa esta noche. Sabía que él tenía la costumbre de pasar la noche en vela entrenando el primer día de cada mes, así que no hizo preguntas. Exactamente a las 7 en punto páginas M, Natsuki activó la entrada a la sala de entrenamiento especial. No perdió ni un segundo y se puso a practicar de inmediato. Formación de las 8 puertas, primera puerta, puerta de apertura, Kai. Zumbido. Fue como si se hubiera roto una cadena en su mente. Podía sentir todo el poder de su cuerpo a su antojo. Mentalmente, invocó un muñeco de entrenamiento y zas. Apareció ante él en un instante, propinándole una potente patada justo debajo de la barbilla que lo lanzó por los aires. Zas, reapareció debajo de ella, esto era danza de la hoja sombría, el preludio del loto frontal. Como no estaba envuelto en vendas, Natsuki simplemente abrazó el maniquí por detrás y comenzó a hacerlo girar hacia abajo, hacia el suelo. Comillas Omoterrenge, loto delantero. Boom, apareció un cráter donde el maniquí quedó destrozado, completamente hecho pedazos. Pero Natsuki no estaba satisfecha. El loto frontal es poderoso, sin duda,
Pero tarda demasiado en activarse. No me conviene. Además, no tengo por qué limitarme a las técnicas del pergamino, debería desarrollar las mías propias. Las puertas anteriores solo aumentaban la velocidad y la fuerza. Técnicas como el loto frontal y el loto invertido eran rápidas, sí, pero no precisamente complejas. El Rokushiki, 6 poderes, de Natsuki ya podía lograr resultados similares. Pero las compuertas posteriores eran diferentes, implicaban la manipulación del aire, mediante fricción o compresión, creaban ataques devastadores. Podría usar ese concepto para desarrollar nuevos movimientos, tal vez incluso algo parecido al Kiko, Tri, Beam, de Dragon Ball. El potencial de poder era enorme. Dicho esto, Natsuki aprendería primero a Sakuhaku, pavo real matutino, e Irudora, tigre diurno, para que romperse la cabeza creando nuevas técnicas cuando ya existen otras excelentes. Además, al dominar esos movimientos, podría comprender los conceptos clave, como generar fricción con velocidad, cómo comprimir el aire correctamente para maximizar el daño. Una vez que comprendiera esos fundamentos, crear nuevos movimientos sería mucho más fácil. Las grandes estructuras se construyen desde los cimientos. Una casa sin cimientos es solo madera a la deriva, así son las cosas. Comillas segunda puerta, puerta del descanso, Kai. Comillas tercera puerta, puerta de la vida, Kai. Comillas cuarta puerta, puerta del dolor, Kai. Fin del capítulo. Capítulo 57. Natsuki se esforzó al máximo hasta llegar a la cuarta puerta. En el instante en que se abrió la puerta del dolor, comenzó a sentir punzadas agudas por todo el cuerpo. Su piel empezó a enrojecerse. Pero el poder que adquirió fue inmenso. Con solo un ligero pisotón, podía crear un profundo cráter bajo sus pies. Su velocidad de movimiento se volvió aterradora. Durante los exámenes Chunin, Lee abrió la cuarta puerta para luchar contra Gaara, asustándolo muchísimo. Aunque Gaara estaba protegido por la armadura Sukaku de su madre, sus reacciones eran demasiado lentas, ni siquiera podía seguir los movimientos de Lee. Si Lee no hubiera sufrido tanto dolor a causa de sus propios ataques, lo que provocó breves pausas, Gaara no habría tenido tiempo de activar su clon de arena y habría resultado gravemente herido por el Urarange. En aquel momento, la fuerza de Gaara era probablemente comparable a la de un Chunin de nivel medio. Lo que significa que Lee había estallado brevemente con la fuerza de un Chunin. Comillas ¿y qué hay de mí? Si abro la cuarta puerta, ¿tendré la fuerza de un Chunin de élite? Aunque probablemente aún no esté al mismo nivel que Kakashi o Wii. Entonces sigamos adelante. Después de todo, no voy a morir. Quinta puerta, puerta del límite, ábrete. Comillas sexta puerta, puerta de la visión, ábrete. En el instante en que abrió la sexta puerta, el dolor se intensificó drásticamente. Sentía como si le estuvieran desgarrando el cuerpo. De no ser por su físico increíblemente fuerte, ya estaría hecho pedazos. Aún así, requería una fuerza de voluntad inmensa para resistir el dolor insoportable. Sin perder tiempo, Natsuki saltó por los aires y comenzó a lanzar puñetazos rápidos tal como indicaba el pergamino. Cada puñetazo generaba tanta fricción con el aire que parecía que esferas llameantes estallaban en el aire, como un pavo real desplegando su cola de fuego. Hermoso, sí, pero aterrador, especialmente si eras la víctima. No es así, Kisame. Natsuki ya había usado a Sakuhaku, pavo real matutino, una vez, y ya estaba enganchado. Seguía golpeando, queriendo dominarlo por completo. De todos modos, no podía morir allí, y con resistencia y chakra infinitos, podía usarlo tantas veces como quisiera, siempre y cuando pudiera soportar el dolor. Después de una hora, tuvo que parar. Me dolía demasiado. Aunque su cuerpo no estuviera dañado, el dolor era muy real. Le ardía el cuerpo. Simplemente no podía soportarlo más. Parece que tendré que ajustar mi plan de entrenamiento, sobre todo en lo que respecta a la resistencia al dolor. De lo contrario, abrir la séptima puerta podría hacerme desmayar del dolor. Natsuki tomó nota mentalmente y descansó brevemente, para luego volver a la acción de inmediato. La cámara de entrenamiento especial era demasiado valiosa como para desperdiciarla. Perder incluso un minuto era como arruinar una comida. Ahora necesito acostumbrarme a las puertas anteriores. Quiero poder abrirlas al instante, no una por una. La demora hace perder demasiado tiempo. ¿Qué pasa si pierdo una oportunidad de ataque o si un enemigo me interrumpe? Durante las siguientes horas, Natsuki no hizo más que abrir y cerrar las puertas repetidamente. Desde la puerta de la apertura hasta la puerta de la visión, las abrió y cerró una y otra vez hasta que pudo activarlas a voluntad.
Para cuando pudo abrir instantáneamente la sexta puerta, solo quedaban 10 minutos en la cámara especial. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea descabellada. Comillas doble gravedad, puerta de la visión, ábrete. Natsuki estalló de energía como un Super Saiyajin. Su piel se puso roja como un tomate y su cuerpo resplandeció con un aura verde. La gravedad aumentada no pudo retenerlo en absoluto. Comillas sube la intensidad. Séptima puerta. Puedo abrirla. Gravedad arriba otra vez. Séptima puerta, puerta de las maravillas, ábrete. Zumbido. Una oleada de dolor insoportable lo invadió. Natsuki estuvo a punto de desmayarse, pero se mordió el labio, obligándose a mantenerse consciente. Luego, usando la técnica adecuada, comenzó a comprimir aire en sus puños, dándole la forma de un tigre. Y entonces golpeó. Comillas y Udora, tigre diurno. Auge. Fue como si el mundo mismo se resquebrajara. Y Natsuki se desmayó al instante. Lo expulsaron de la sala de entrenamiento, empapado en sudor, tendido inmóvil en su cama. Cuando recuperó el conocimiento, vio a Tenten sentada a su lado, secándose el sudor con una toalla húmeda con gesto de preocupación. Si no permanecía cerca en silencio, con la inquietud claramente visible incluso tras sus gafas de sol. Comillas Natsuki, estás despierta. Me has dado un susto de muerte. Tenten ya estaba llorando. Se arrojó a sus brazos. Comillas estuviste inconsciente todo el día. ¿Sabes lo preocupada que estaba? El médico dijo que te desmayaste del dolor, pero no tenías ni una sola herida. ¿Qué demonios hiciste? Natsuki le dedicó una sonrisa culpable y le acarició suavemente el cabello. Lo siento, no quería preocuparte. Si no habló con calma, hoy no viniste a la escuela. Pensamos que te habías quedado dormida después de pasar la noche en vela, así que pasé a verte al mediodía. Usé mis insectos para comprobar cómo estabas, parecías estar durmiendo, así que no le di importancia. Pero cuando volví después de clase y seguías dormida, supe que algo andaba mal. Tenten llegó justo a tiempo y abrió la puerta. Te llevamos corriendo al hospital. Así que eso fue lo que pasó. Natsuki miró a su alrededor y se dio cuenta de que realmente estaba en un hospital. Realmente los había preocupado. Esa última acrobacia, tal vez no debió haberla hecho. Fue demasiado dolorosa. Una vez que Tenten se hubo calmado, se puso de pie con las manos en las caderas, mirándola fijamente. Explícamelo. Ahora, si no me lo cuentas todo, yo no volveré a hablar contigo. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Natsuki se incorporó rápidamente y la atrajo hacia sus brazos para consolarla. Incluso si no dijo, esta vez te has pasado de la raya. No sé qué tipo de investigación estás haciendo, pero Tenten y yo estábamos muy preocupadas. Natsuki suspiró. Pensó un momento y luego bajó la voz. Sino, comprueba si alguien está escuchando a escondidas. Sino lo entendió de inmediato. Envió a sus insectos a explorar la zona. Tras confirmar que no había peligro, asintió. Tanto él como Tenten se volvieron hacia Natsuki, esperando. Natsuki modificó ligeramente su explicación. En realidad, cada mes, la noche del primero, entro en un espacio onírico. En ese espacio, soy invulnerable. Tengo resistencia y chakra infinitos. Es el lugar perfecto para investigar ninjutsu, técnicas secretas, incluso prohibidas. Todo lo que he desarrollado hasta ahora proviene de allí. A Tenten y Shino les costaba creerlo, pero al mirar a los ojos de Natsuki, no vieron ni rastro de engaño. Tenten insistió, comillas y esta vez. Natsuki parecía un poco avergonzada. Estaba entrenando las 8 puertas. En ese lugar no se permiten lesiones reales, pero el dolor existe. Intenté llegar a la séptima puerta e incluso usé la técnica definitiva de Gui, Sensei, y Rudora. El poder era increíble, pero el dolor era real. Me desmayé. Siento mucho haberlos asustado. Yo también estaba aterrada. Así que eso fue lo que pasó. Tenten le creyó. Ya le había preguntado en secreto a Gui, Sensei sobre las 8 puertas. Las 3 primeras eran seguras, a lo sumo, causaban cansancio. Por eso Natsuki solo le permitió abrir las 3 primeras. Pero a partir de la cuarta puerta, la técnica dañaba el cuerpo. Solo aquellos con una excelente condición física y una inmensa fuerza de voluntad podían soportar el dolor y sobrevivir a su uso. De lo contrario, el dolor por sí solo podía abrumar la mente. Fin del capítulo. Capítulo 58. Natsuki solo se había atrevido a llegar hasta ese punto porque, en ese espacio especial, era invulnerable, pero había sobreestimado su fuerza de voluntad, o quizás subestimado el dolor de abrir la séptima puerta. En cualquier caso, se desmayó literalmente del dolor. El precio de obtener un gran poder era muy real.
Teniendo en cuenta la fuerza física y mental de Natsuki, el nivel de dolor necesario para dejarlo inconsciente era inimaginable. Por suerte, no había intentado abrir la octava puerta. Si lo hubiera hecho, podría haber muerto literalmente de dolor. Tenten finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, e inmediatamente agarró la oreja de Natsuki y la retorció con fuerza. Comillas, eres una idiota imprudente. ¿Quieres que me quede viuda antes de casarme? ¿Vas a seguir haciendo estupideces como esta? Comillas, ay, 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 no lo volveré a hacer. Tranquila, esposa. Comillas, esposa, tu cara. Tenten se sonrojó intensamente y le gritó, pero verlo actuar de forma tan dramática la hizo sentir mejor. Antes, había estado realmente aterrorizada. Mientras tanto, Sino soportaba en silencio la oleada de comida para perros llena de mimos. Ya estaba acostumbrado. Entonces preguntó, Natsuki, ¿son las 8 puertas realmente tan poderosas? Natsuki respondió con seriedad, comillas, muy poderoso. Cuando abrí la séptima puerta, sentí que incluso derrotar al Hokage no sería demasiado difícil. Pero con mi cuerpo actual, la sexta puerta es mi límite. Tendré que intensificar mi entrenamiento, algún día quiero ser lo suficientemente fuerte como para que la séptima puerta pueda derrotar al sabio de los 6 caminos. Patear al sabio de los 6 caminos. Menudo golazo. Pero Sino no dudaba de él, su amigo siempre había sido misterioso. Una persona que podía entrar en un reino onírico especial la primera noche de cada mes y entrenar sin riesgo, con resistencia infinita y chakra ilimitado, ¿cómo no iba a volverse increíblemente fuerte? Sino sintió inmediatamente una gran presión. Su amigo sin duda sería increíblemente poderoso en el futuro, si él no se hacía más fuerte también, ¿cómo se le podía confiar la tarea de protegerlo? En ese preciso instante, la expresión de Sino cambió ligeramente. Alguien se acerca. Natsuki y Tenten dejaron de jugar al instante. Unos momentos después, se abrió la puerta y entraron Shikamaru, Chiji, Ino, Sakura, Naruto, Hinata y Kiba. Incluso Sasuke estaba de pie justo afuera, en el pasillo. Todos sus amigos habían venido. Ino sonrió y bromeó, oímos a alguien llamar a su esposa desde fuera de la habitación del hospital. ¿Quién era? ¡Qué descaro! Incluso llamando la esposa. Natsuki y Tenten se sonrojaron muchísimo. No les importaba que Sino las oyera coqueteando, pero que toda la clase lo oyera, eso sí que era vergonzoso. Comillas a, Tenten se está sonrojando. Ino y Sakura rieron sin control. Y Natsuki también. Mira cómo se le pone roja la piel. Todos rieron al dejar una cesta de frutas. Al ver que Natsuki estaba bien, todos se relajaron. Shikamaru preguntó, comillas, ¿qué pasó? Oímos que te desmayaste del dolor, pero no pareces herido. Natsuki explicó, anoche estaba practicando una técnica secreta. El dolor era tan intenso que perdí el conocimiento. Todos quedaron atónitos. Para que una técnica hiciera que Natsuki se desmayara de dolor sin dejarle ninguna lesión física, tenía que ser algo extraordinario. No se habían dado cuenta de que Natsuki se estaba esforzando tanto. Parecía que la graduación se acercaba, e incluso Natsuki empezaba a sentir la presión. Todos los demás empezaron a sentir la misma urgencia. Shikamaru, Chiji y Kiba, todos de familias nobles, comenzaron a preguntarse si había llegado el momento de aprender las técnicas secretas de su clan. Ino y Hinata revelaron que ya habían estado entrenando las suyas, solo que no las habían mostrado. Mientras tanto, Naruto solo podía envidiarlos a todos. No solo sentía celos de la técnica secreta de Natsuki, sino también de su novia. Maldita sea, tenemos la misma edad. ¿Cómo es que Natsuki ya tiene una novia tan linda como Tenten, y encima le deja llamar la esposa? Este mundo es injusto. Los ojos de Sasuke brillaban de concentración. La presión sobre él era aún mayor. Apenas había aprendido a caminar sobre los árboles y el agua en los últimos días. Comparado con Natsuki, ya estaba a años luz de distancia. ¿Y ahora Natsuki estaba entrenando poderosas técnicas secretas? A este paso, jamás lo alcanzaría. No es que tuviera ninguna obsesión con derrotar a Natsuki, pero si ni siquiera podía superar a alguien de su misma edad, ¿cómo iba a poder derrotar a ese hombre, su hermano? ¿Estás bien? Perfecto. Sasuke murmuró algo, luego se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. No tenía tiempo que perder. Los demás tampoco se quedaron mucho tiempo. Tras comprobar que Natsuki estaba bien, se despidieron y se marcharon. Incluso Shino se fue, dándoles un poco de espacio a la pareja. Sin embargo, Natsuki no tenía intención de quedarse en el hospital. Tras ser examinado por un médico y confirmar que se encontraba bien, se marchó con Tenten y regresó a casa.
justo a tiempo para toparse con su padre, que llevaba una fiambrera y estaba a punto de marcharse. El dueño de la tienda parpadeó sorprendido al ver a Natsuki. Instintivamente, escondió la fiambrera a su espalda. Comillas, ¿no dijeron que te habías desmayado? ¿Por qué estás fuera del hospital? Natsuki sonrió. Siento haberte preocupado, papá. Solo fue un efecto secundario del entrenamiento de una técnica secreta. El médico dijo que estoy bien, solo necesito descansar en casa. ¿Venías a ver cómo estaba? ¿Qué hay en la lonchera? Déjame ver. Antes de que el dueño de la tienda pudiera responder, Natsuki ya le había arrebatado la caja de las manos. Los hombros del hombre se relajaron, pero frunció el ceño. Comillas, eso fue por el gato. Natsuki ya estaba comiendo. Sí, sí, soy el gato. Tu comida es estupenda, papá. El anciano resopló y se dio la vuelta, pero una sonrisa asomaba en sus labios. Tenten lo vio todo y no pudo evitar sonreír también. Pero en el fondo, un deseo comenzó a hacerse más fuerte. Tengo muchas ganas de crecer rápido, y casarme con él. Durante los días siguientes, Natsuki se portó bien y descansó. El recuerdo del dolor que sintió al abrir la puerta de las maravillas lo atormentaba. Necesitaba unos días para recuperarse y revisar su plan de entrenamiento. Actualmente, había aumentado la gravedad en la sala de entrenamiento de gravedad a 8 veces la normal. Su próximo objetivo era elevarla a 10. No subestimes la gravedad multiplicada por 10. Las explicaciones en línea que afirman que es como cargar 10 veces tu peso son completamente erróneas. La gravedad y el entrenamiento con pesas son dos cosas totalmente distintas. El entrenamiento con pesas solo ejerce presión sobre ciertas partes del cuerpo. Sin embargo, la gravedad afecta a todo. Tu sangre, tus huesos, tus órganos internos, incluso tu cerebro, están sometidos a una tensión constante. No es lo mismo que simplemente levantar objetos pesados. Cuando la gente sube a ascensores o montañas rusas, incluso pequeños aumentos de la gravedad pueden provocar mareos. Y eso sin contar los cambios mínimos. Un cálculo matemático sencillo demuestra que una persona promedio solo puede soportar 2 o 3 veces la gravedad. A 5 veces la gravedad, la mayoría de las personas se desmayan. Los astronautas son más resistentes y pueden soportar momentáneamente 10 veces la gravedad, generalmente solo durante el lanzamiento de un cohete. Incluso en Dragon Ball, a Goku le resultó increíblemente difícil soportar 10 veces la gravedad cuando llegó por primera vez al planeta del Rey Kai. Eso fue después de que ya poseía un poder lo suficientemente fuerte como para destruir la Tierra, y aún así le llevó tiempo adaptarse a ese nivel. En cuanto a la gravedad 100 veces mayor, solo la alcanzó de camino a Namek, e incluso entonces lo llevó al límite. Después, él solo aplastó a las fuerzas especiales Jinyu. Su capitán podía moverse casi a la velocidad de la luz y aún así no fue rival para él. Eso se desvía un poco del tema, pero la idea principal sigue siendo la misma. El entrenamiento con gravedad es increíblemente efectivo, pero solo si lo haces dentro de tus límites. Fin del capítulo. Capítulo 59. Natsuki se atrevió a aumentar la gravedad 10 veces porque confiaba en sí mismo, pero adaptarse llevaría tiempo, e incluso entonces, aún estaría lejos de alguien como Son Goku, capaz de destruir planetas. Eso, por supuesto, no fue culpa de Natsuki, fue el límite de poder de este mundo. Además, por el momento, no se atrevió a abrir de nuevo la séptima puerta de forma imprudente. No pasa nada si no abro la séptima puerta, pensó Natsuki. Usaré la técnica de Asakuhaku, pavo real matutino, con la sexta puerta como referencia para desarrollar otros movimientos. Al mismo tiempo, necesito adaptarme al ritmo del combate prolongado mientras estoy en el estado de la sexta puerta. Asakuhaku era fuerte, pero no siempre la mejor opción. Desarrollar otras técnicas sería útil, e incluso si los intentos fracasaran, seguiría siendo un buen entrenamiento. Después de todo, Akatsuki y Uchiha Madara no eran enemigos fáciles de derrotar. La resistencia a largo plazo era crucial. Las 8 puertas solo otorgaban breves ráfagas de poder. Una vez que el usuario se quedaba sin resistencia, caía en una peligrosa desventaja. Idealmente, necesitaba extender la duración del combate dentro del estado de las 8 puertas para ser realmente efectivo. Una vez hecho ese plan, Natsuki finalmente se permitió relajarse. Durante todos esos años, se había dedicado constantemente a pensar en cómo hacerse más fuerte, disfrutando rara vez de un verdadero tiempo de descanso. Bueno, no del todo. Pasar tiempo con Tenten siempre era relajante. Comparado con estar solo y darle vueltas a las cosas constantemente, tener a alguien a su lado le brindaba felicidad. Se alegraba sinceramente de haber intentado conquistar a Tenten.
Con ella, había encontrado un hogar en este mundo. Tenten era más que guapa y adorable, era amable, considerada, a veces sarcástica y divertida, y le hacía sentir a gusto en todo momento. Natsuki sentía un cariño sincero por ella y estaba decidido a protegerla para siempre. El equipo de Wii lleva un mes funcionando. Probablemente pronto empezaremos misiones fuera del pueblo. Es hora de preparar el equipo para la pequeña Dora la Explo, Tenten de nuestra familia. Con ese pensamiento, Natsuki se quedó dormida. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta con tanta fuerza que despertó a Natsuki. Era evidente que no era Tenten, ella tenía una llave. Y tampoco era Shino, él simplemente habría enviado micrófonos espía. Comillas, ¿quién demonios llama a la puerta tan temprano? Natsuki abrió la puerta con el pelo revuelto y los ojos vidriosos, solo para ver a cierto chico rubio de pelo puntiagudo mirándolo con ojos esperanzados. Se desinfló al instante. Naruto, ¿qué quieres tan temprano por la mañana? Estaba soñando con casarme con Tenten y tener hijos. Lo arruinaste. Naruto, sin embargo, estaba lleno de urgencia. Comillas Natsuki, llevo un mes entero sin jugar a las cartas. ¿Acaso eso no significa que deberías darme por fin la carta del tercer Hokage? Oh, cierto, eso. Natsuki lo había olvidado sinceramente. Aún así, no es razón suficiente para estar golpeando la puerta de alguien al amanecer. Con rostro cansado, Natsuki recuperó la tarjeta de Hokage y se la lanzó. Toma, cógela y vete, voy a volver a dormir. Naruto se marchó contento, mientras que Natsuki ya estaba completamente despierta. Así que, en lugar de intentar volver a dormirse, decidió preparar algunos artículos de acampada, cosas como una linterna, un pedernal, un impermeable, carne seca, salsa picante, cualquier cosa que pudiera ser útil para acampar fuera del pueblo. Cuando Tenten llegó y lo vio ordenando todas esas cosas, se quedó perpleja. Natsuki, ¿qué es todo esto? Natsuki la detuvo rápidamente y señaló el montón. Tu equipo lleva un mes junto, ¿verdad? Imaginé que pronto harás misiones fuera de la aldea. Así que estoy preparando suministros que podrías necesitar. Échale un vistazo, mira qué más quieres, o llévatelo todo. De todas formas, tu pergamino puede contener cualquier cosa. ¿Sabes qué? En realidad es una buena idea. Probablemente saldremos pronto. Tenten no se negó. Abrió un pergamino y comenzó a guardar todo dentro. Es mejor traerlo todo. Nunca se sabe qué puede resultar útil. Una vez que terminaron de empacar, sus miradas se cruzaron. Y luego, un abrazo. Sí, el beso de hoy sabía a bollos de carne. XXXXXXX. Después, con los labios ligeramente hinchados, Natsuki se dirigió a la academia mientras Tenten fue al edificio del Hokage. Para su sorpresa, efectivamente recibieron una misión de rango C para eliminar bandidos a las afueras del pueblo. No pudo evitar admirar la gran intuición de su novio. Aunque disponían de 30 minutos para ir a casa y prepararse tras recibir la misión, estar preparados con antelación era obviamente mejor que actuar con prisas. Tenten regresó a casa, empacó algunas cosas más, informó a su padre y le pidió que le transmitiera el mensaje a Natsuki. Luego se dirigió a la puerta del pueblo. Mientras tanto, Natsuki acababa de llegar a clase cuando notó que Naruto estaba desplomado en su pupitre, con aspecto completamente derrotado. ¿Comillas qué le pasó? Natsuki intentó contener la sonrisa, ya lo intuía. Ya lo sabes, ¿verdad? El tono de Shino era tan tranquilo como siempre. Naruto apareció esta mañana y empezó a presumir de su carta de Hokage. Pero entonces todos los demás sacaron sus cartas de Hokage, y un montón de cartas de personajes nuevos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la colección de cartas se había actualizado ayer y que todos los demás ya habían hecho cola para comprarlas. Toda su fanfarronería no sirvió para nada. Incluso Shino estuvo a punto de esbozar una sonrisa. Naruto pasó un mes entero reprimiendo su adicción a las cartas solo para conseguir la carta de Hokage de Natsuki. Incluso se tapaba los oídos cuando la gente hablaba de cartas para evitar la tentación. Y al hacerlo, se perdió por completo la actualización. Sus compañeros de clase le habían seguido el juego, guardando silencio a propósito para que no recayera. Y eso fue lo que provocó la tragedia de hoy. Fue un poco triste, la verdad, pero también fue culpa suya. El chico era adicto. Si no hubieran intervenido, podría haber caído en una espiral aún mayor. Natsuki, ¿cómo pudiste hacerme esto? Naruto se acercó con un gesto de enfado, con la voz llena de resentimiento. Comillas, las cartas se actualizaron y no me avisaste. Natsuki fingió inocencia. Te lo dije hace un mes.
Te dije que el Hokage me había dado permiso para vender estas cartas y que más adelante se lanzarían nuevos personajes. ¿No fui lo suficientemente clara? Solo recordaste la carta del Hokage e ignoraste todo lo demás que te dije. Naruto no podía discutir eso, pero aún así se sentía agraviado. Había esperado tanto tiempo, solo para agitar con orgullo una tarjeta de Hokage rara, pensando que sería el centro de atención, solo para ser objeto de burlas. Tenía ganas de llorar, en serio. Oye, mira el lado positivo, tú no tuviste que pagar por el tuyo, intentó consolarlo Natsuki. Claro, la carta de Hokage era gratis, pero ahora todos juegan con la nueva baraja. Mis cartas antiguas ya no dan para más. El juego de cartas Ninja Killer era bastante caro. Para alguien como Naruto, que ya pasaba apuros económicos, comprar un nuevo juego significaba pasar hambre durante unos días. Claro, sus amigos como Shikamaru y Chihiro dejaban unirse a sus partidas, pero a Naruto le encantaba sacar sus propias cartas e invitar a otros a jugar. Era cuestión de orgullo. Imagina acercarte a alguien y decirle, oye, ¿quieres jugar a Ninja Killer? Y ellos responden, comillas, ¿acaso tienen tarjetas? Esa sola frase bastaría para destrozar el alma de Naruto durante todo el día. Fin del capítulo. Capítulo 60. Mira este nuevo fanfic, no es mío, el trono divino de las chicas barco. Para alguien como Naruto, Natsuki se sentía verdaderamente impotente. Al fin y al cabo, no dirigía una organización benéfica. Antes, regalar tarjetas era solo para promocionarlas. Ahora, no había razón para regalar nada. Además, Natsuki sospechaba que la adicción de Naruto a las cartas aún no estaba del todo curada. Darle cartas nuevas solo empeoraría las cosas, así que fingió no darse cuenta de la difícil situación de Naruto y dejó que el pobre chico se consumiera de frustración. Pronto, la jornada escolar llegó a su fin. Natsuki y Shino fueron a la tienda de herramientas ninja, solo para descubrir que su suegro les había dicho que Tenten ya había salido en una misión. Ja, justo como pensaba, menos mal que lo preparé todo con antelación, al menos no tendrá que andar a las prisas, y eso facilitará las cosas. Tal como Natsuki había predicho, el equipo de Gui apenas había salido del pueblo cuando empezó a llover. La misión tenía fecha límite, así que no podían retrasarla solo por un poco de lluvia, pero viajar empapados tampoco era una buena idea. Fue entonces cuando Tenten sacó 4 impermeables y los repartió. Con ellos puestos, el impacto de la lluvia se redujo al mínimo. Aunque la lluvia seguía azotándoles la cara, mientras sus cuerpos se mantuvieran secos, no había riesgo de resfriarse ni de enfermar. Al anochecer, el equipo de Gui estaba casi en su destino. Tenten repartió entonces tazas de té de jengibre junto con bollos de carne calientes. Todos sintieron de inmediato cómo su cansancio desaparecía. Gui levantó el pulgar en señal de aprobación. Las técnicas de invocación son muy prácticas. Tener a Tenten en el equipo hace que las misiones sean mucho más fáciles. Minicappa número 2, también conocido como Lee, que ahora luce con orgullo su traje verde de licra, asintió con entusiasmo. Comillas totalmente. Con Tenten cerca, ni siquiera necesitamos encender una fogata para tomar bebidas calientes. Además, estos bollos de carne están deliciosos. Esto se siente más como unas vacaciones que como una misión. Incluso Neji hizo un raro gesto de aprobación. Tenten no solo era fuerte, sino que era como un tesoro andante. Tener a alguien como ella en el equipo era una gran ventaja. Tenten, que ya estaba montando 4 tiendas de campaña, no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¡Qué práctico! No me trates como a una tonta. Lo práctico es el ninjutsu espacio, temporal, no yo. Además, todos estos impermeables y tiendas los preparó mi novio. Ustedes, solteros solitarios, pueden seguir con su envidia. Un momento, ¿cómo es que esta broma se convirtió en un ataque personal? ¿No podemos simplemente charlar amistosamente? Aquella noche, ninguno de los 4 encendió una hoguera para evitar llamar la atención. Además, estaba demasiado oscuro para un ataque sorpresa, así que se metieron en sus tiendas para descansar y esperar el amanecer. En la oscuridad, Gui susurró, Tenten. Escuché que Natsuki se desmayó del dolor hace poco. ¿Qué pasó? Tenten vaciló, no quería mentir, pero tampoco quería revelar la verdad. Si bien confiaba en Gui, Sensei, no estaba segura de Neji y Lee, especialmente de Neji, quien llevaba el sello maldito del pájaro enjaulado. Ni siquiera tenía libertad sobre su propio cuerpo, y mucho menos la capacidad de guardar secretos. Era mejor no mencionar el mundo onírico y engañoso de su novio. ¿Qué otra cosa podría ser? Entrenó demasiado. Le eché una buena bronca cuando volví. Prometió no volver a hacerlo. Profesor Wii, si tiene oportunidad,
Por favor, dele también una reprimenda. De verdad que se pasó de la raya. Así que eso fue lo que pasó, no te preocupes, Tenten. Me aseguraré de hablar con él. El entrenamiento debe ser sólido y constante, no puedes andar con tonterías así. Tenten quería replicar, porque en su opinión, tanto Wii como Lee a menudo se excedían. El entrenamiento de Lee era prácticamente un maltrato a sí mismo. Su cuerpo probablemente estaba plagado de lesiones ocultas. Quizás no se noten ahora, pero algún día, sin duda, se harían evidentes. Aún así, esa era la decisión de Lee, su camino hacia su sueño. No le correspondía a ella interferir. Su novio era mucho más fiable. Claro, a veces se excedía un poco, pero solo en ese reino onírico especial, donde tanto su vida como su cuerpo estaban completamente a salvo. En comparación, Tenten de repente se sintió mucho más a gusto. A la mañana siguiente, Tenten recogió las tiendas de campaña mientras repartía el desayuno. Después de comer, los cuatro continuaron su camino hacia el lugar de su misión, llegando finalmente cerca de una cueva. Neji activó inmediatamente su Byakugan. Tras un rato de observación, habló con gravedad, hay 20 bandidos dentro. No hay ningún shinobi entre ellos, y sus defensas son débiles. Sin embargo, dentro de la cueva hay una prisión, llena de cadáveres. Algunos son mujeres y niños. El aire se volvió frío. El tono de Tenten era escalofriante. Wii, sensei, vamos a matarlos. Incluso Lee y Neji se volvieron instintivamente hacia Tenten. La intención asesina en sus ojos era innegable, y ellos sentían lo mismo. La expresión de Wii se ensombreció. No me gusta matar, pero hay gente que merece morir. Si es así, que así sea. Wii era genuinamente bondadoso. A pesar de ser un Chunin de élite, rara vez mataba. Esto se debía a su profundo respeto por la vida, pero eso no significaba que fuera un santo de corazón blando. Cuando se enfrentaba a la escoria malvada, no dudaba en acabar con ella. Esa fue también la razón por la que no era apto para la Ambu. En el pasado, durante una misión conjunta con la Ambu, Wii no podía comprender su fría eficiencia, ejecutaban sin dudarlo incluso a testigos inofensivos. Así era como operaba la Ambu. Incluso Hiruzen se había negado a dejar que Wii se uniera a Ambu, ni siquiera Danzo tenía interés, porque Wii simplemente no encajaba. Dicho esto, Wii no era ajeno a la justicia. Estos bandidos representaban una amenaza para los aldeanos cercanos. Ya habían cobrado vidas. Dejarlos vivir sería traicionar a los inocentes fallecidos. Así que Wii no impidió que sus alumnos los mataran. Al fin y al cabo, un ninja necesitaba ver sangre tarde o temprano, solo así podría crecer. Este es vuestro juicio. No me involucraré a menos que sea necesario. Vosotros tres podéis encargaros de esto, dijo Wii, cruzándose de brazos y haciéndose a un lado. Tenten, Neji y Lee no se sorprendieron. Comenzaron a discutir tácticas. Neji proporcionó información detallada sobre la disposición del enemigo y todos se repartieron las tareas. Tras ultimar su plan, los tres asintieron a Wii, acto seguido, se pusieron manos a la obra. Tenten desenrolló un pergamino e hizo aparecer un rifle de cañón largo con silenciador. Apuntó a un bandido que custodiaba la entrada de la cueva. PFF. Se oyó un disparo amortiguado. El bandido cayó sin hacer ruido. Los demás que estaban dentro ni siquiera se dieron cuenta. Neji y Lee se abalanzaron hacia adelante, apartaron el cadáver de una patada y entraron a la fuerza en la cueva. Tenten guardó el rifle y sacó un par de pistolas, tomando rápidamente posición cerca de la entrada. En el interior de la cueva estallaron gritos. Lee, a pesar de su carácter apacible, no mostró piedad alguna, degollando con su kunai. Neji, por su parte, destrozaba extremidades con golpes certeros de su puño suave. Sus ataques eran, sin duda, aún más brutales que un asesinato. Algunos de los bandidos intentaron huir hacia la salida, pero fueron abatidos por las balas especiales de cacahuete de Tenten. La limpieza no duró mucho. Una vez neutralizados los bandidos, el trío comenzó a sacar los cadáveres de las celdas. Wii fue a un pueblo cercano y trajo a los lugareños para que identificaran a los muertos. Fue cruel. Pero había que hacerlo. Cuando los aldeanos llegaron y lloraron desconsoladamente sobre los cuerpos de sus seres queridos, los cuatro ninjas apartaron la mirada en silencio, incapaces de soportar la escena. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla.
Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.